el placer de presentaros a un invitado muy especial, ni más ni menos que el cortador profesional de jamón. Bueno chicos, tenemos en el canal al invitado especial, el cortador profesional Juan Antonio Liza. Así que muy buenas, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de haberme invitado a este programa. ¿Cuánto tiempo profesionalmente llevas dedicándote al jamón ibérico? Profesionalmente llevo 3 años trabajando solamente, exclusivamente con el jamón. He estado toda la vida en la hostelería y bueno, he cortado muchas piezas de jamón, pero en la hostelería no se corta jamón profesionalmente. He estado en varios sitios trabajando, pero bueno, ahora mismo llevo unos 3 años lo que es profesionalmente. Has trabajado para grandes marcas a nivel tanto nacional como de la región de Murcia. Has trabajado con El Pozo, has trabajado con Julián Martín, estás trabajando actualmente en una tienda gourmet. También dedicado al corte de jamón. Si alguien quisiera que tú enseñaras a empezar el jamón, a cortar el jamón. Y bueno, yo doy cursos de corte de jamón en grupo y aparte personalizado también. Vamos a pasar por aquí todas sus redes sociales, Facebook, Instagram y su número de teléfono para que podáis seguirlo en redes sociales y os interesa contratar sus servicios, tener un contacto con Juan Antonio. ¿Crees que una persona se puede dedicar exclusivamente con el tema del jamón? Yo pienso que sí, de hecho hay muchos cortadores que se dedican solamente a cortar jamón, bueno, por ejemplo yo. Porque tiene la variación de poder hacer eventos, de poder hacer cortes particulares, de loncheado y luego aparte pues trabajar directamente con venta al público. ¿Qué necesitaría una persona para ser cortador? Pues lo primero tener ilusión, porque el jamón es algo que tiene que gustar. Tener un jamonero que tenga varias funciones, tanto de inclinación, de orientación para poder la pieza llevarla a su... Sí, como el que tenemos aquí. Mencionar que esto es el mío. Tuyo con el que funcionas día a día en todos los eventos. Una vez que ya eres una persona profesional, ¿cómo de importantes son todas estas herramientas? Los cuchillos son muy importantes porque tienes que tener tanto un cuchillo para la limpieza de la pieza, un cuchillo puntero que son para marcar los huesos y luego cuchillo jamonero que es el que te marca la loncha, tanto entrada como salida, que sea la loncha perfecta. ¿Una persona por sí sola podría aprender a cortar jamón? Por supuesto que sí. El jamón tiene una pauta que, bueno, a través de los años, por los grandes cortadores y gente profesional, pues han dirigido a decir, bueno, pues esto se puede cortar por aquí, la maza por acá, en fin, un poco las directrices que hay que llevar. Pero bueno, tú, independientemente, o que algún autodidacta pueda hacer lo que él quiera. Cuando uno hace un concurso, ¿sabrías decirme qué necesita? Pues en un concurso, bueno, son varios factores. Se hacen mucho en regiones, comunidades, luego hay ligas, hay un montón de factores que llevan al cortador a que pueda ascender un poquillo más. Luego poner su plato ante el jurado y ante gente. Lo que te piden, pues bueno, pues tienes que hacer una limpieza de la pieza, la línea de corte siempre recta, luego te vas por un tiempo, el tiempo te lo marca, son unas 2 horas, 2 horas y media, y luego pues el platado tiene 4 tipos de platos, está la zona maza y la zona ancha, hace un plato de maza, un plato de punta, un plato de babilla, ¿Sí? y luego un creativo que... Sí, algo que original, propio. Entonces claro, luego hay unos, tienes que marcar 4 o 5 platos, depende de la zona, de unos 100 gramos, que eso también puntúa, que hay una serie de requisitos que marcan un poco el filtro para que destaque mejor sobre los demás. jamón. Y en ese tipo de concurso, ¿qué es el premio que puede ser el más, digamos, importante? Bueno, pues el premio que te suelen dar cuando llega un campeonato de España, por ejemplo, que es el máximo nivel, que puede llegar un cortador ahí profesional, te dan un premio metálico y luego normalmente regalan un jamonero o algunos cuchillos. Sí, todo relacionado con el mundo del jamón. Un cortador profesional, Sí. ¿Cuánto puede tardar en cortar el jamón a una velocidad Un normal? jamón, una velocidad normal, lo puedes cortar en 2 horas y media, 2 horas, si vas un poco acelerado. ¿Y lo más rápido? 2 horas más cuarto, por ahí puedes cortarlo, pero claro, cuando vas por ejemplo a un evento no puedes ir en ese ritmo. Tú llegas antes de que empiece el evento, preparas tu mesa, preparas tu jamón, la pieza, la limpias, empiezas a emplatar para cuando llegue la gente que haya jamón y sigue la dinámica. ¿Algún evento que hayas hecho recientemente, que tengas tú en tu memoria, que te haya gustado, cuál podrías mencionar? Bueno, todos tienen algo especial, ¿no? A mí particularmente me gusta siempre hacer algo original en cada evento que hago, pues marcar un poco la diferencia. De lo último así que me gustó bastante fue la inauguración del Odiseo. Sí, mencionar que el Odiseo es un centro de ocio de aquí de Murcia. Y bueno, ahí pues hubieron 7 cortadores de Murcia 7 cortadores. y se cortaron 7 jamones. 25 jamones. 25 jamones en la inauguración del Odiseo de aquí de Murcia. En esa presentación pues yo hice también un tallado de jamón, que también hago tallado y
y la verdad que gustó mucho. Eso del tallado, vamos a explicarlo un poquito a los suscriptores, porque ¿en qué consiste el tallado? Pues el tallado es una forma de expresar algo en cualquier evento. Por ejemplo, puede hacer o bien unas letras, aquí en la parte de la corteza se talla con el jamón. Con el cuchillo puntero se va tallando y se va haciendo un dibujo para el evento que sea. En este caso fue el Odiseo, hice la fachada del Odiseo y abajo grupo N. Es una cosa bastante llamativa que no todo el mundo sabe o puede hacer, porque lo que hablamos antes es complicado. Es algo autodidacta. Cuando mencionamos cortador profesional, maestro cortador, ¿qué diferenciación sería esas diferentes calificaciones a un cortador? Por ejemplo, cortador simplemente como palabra cortador, o cualquier persona es cortadora. ¿No? Llegas a tu casa y puedes cortar jamón, es un cortador de jamón, estás cortando, estás haciendo algo. Maestro cortador, pues es la persona que enseña a otros, que sabe cortar jamón y enseña a otros. Yo, por ejemplo, he hecho cursos en la escuela de Tencura a gente de iniciación de corte de jamón. Sí, cuando tiene un nivel puede enseñar a alguien a cortar jamón. Claro, y cortador profesional que se dedica directamente al corte de jamón. Y uno de los suscriptores me ha preguntado ¿cuál ha sido el jamón más caro que has llegado a cortar en tu trayectoria profesional? Pues bueno, una de las piezas que más a mí me encantó por la trayectoria que lleva ese jamón, esa pieza en particular, fue un jamón conseguido desde el año 2009. 2009. Con 11 años de curación, una edición limitada y bueno, el jamón viene en una funda, una guitarra, en fin, una pasada. Y bueno, la pieza en particular valía 3.000 euros la pieza. 3.000 euros. Sí, y se cortó entera y se vendió al público. Y la verdad que fue un espectáculo. Cuando un cortador cobra sus servicios, ¿de qué depende? Bueno, depende primero del sitio, ¿no? Y luego las piezas de jamón y luego la persona que tengan también. Hay personas, no lo mismo un cortador de jamón que empieza ahora, digamos que no tiene la experiencia suficiente, y luego que vaya un campeón de España, por ejemplo. Entonces no puede cobrar lo mismo, siempre el caché también hace. El sitio también, pues no es lo mismo cortarlo en un cumpleaños que cortarlo en un restaurante, en un evento importante. Y luego también depende de las piezas, no es lo mismo cortar un jamón que cortar dos, cortar tres, porque hay eventos que se requieren cortar más piezas. ¿Cuántos jamones has llegado a cortar en un evento tú solo? Pues fue una noche buena. Corté 6 jamones. 6 jamones tú solo. Una noche buena. En un stand en el que trabajaba Julio Martín. Este jamonero es giratorio, basculante, gira sobre sí mismo. 360 grados. Tendrá un precio. Claro. Todas esas funciones al final son estas que tiene el jamonero que acondicionan también a cortar mejor la pieza, pero también influyen más en el precio. Al final sube más. Los jamoneros bien, como puede ser esta marca que es Warfe o Alfinao, que son marcas muy competitivas, está en torno a 600, de 600 a 800 euros, tiene jamonero muy bueno. Profesionales, bueno. ¿Cuál crees que sería lo mínimo necesario en el jamonero? Hombre, lo mínimo para que poder cortar la pieza cómodo y que se luzca un poco lo que es el jamón y todo lo que al final queremos, por lo menos que lleve la zona esta de aquí, que sea giratoria, que eso hace que la pieza, pues, a la hora de darle la vuelta, sí, no tengas que sacarlo. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Qué te parece que a nivel estatal no tengamos una FP, que de alguna manera esto tuviese su reconocimiento a nivel profesional? Yo pienso que el cortador tendría que estar arreglado por igual que está la figura del charcutero, la figura del carnicero, por decir algo relacionado con el jamón. Yo pienso que el tema del cortador de jamón debería estar también reconocido y bueno, porque hay muchos cortadores de jamón, somos muchos que estamos en este sector y que vivimos dentro y que trabajamos en esto. Debería haber quizá una regulación o alguna acreditación. Correcto. Bueno, Juan, pues por mí creo que queda más que satisfecha la entrevista. Muchas gracias por participar en el canal y no te puedes ir. Yo creo que nuestros suscriptores van a quedar muy satisfechos si te ven en acción. Vale, eso está hecho. Pues vamos allá.
el plato que ha cortado Juan, como si fuese un evento, ¿vale? El plato está chulísimo. Darte las gracias por venir al canal y darnos un poquito de información sobre qué es el mundo de un cortador. Cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Hasta aquí el vídeo, chicos. Suscribirse, darle al like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Gracias.